Comenzamos con el espacio de Editorial Upstec. La industria minera es muy importante para las economías de los países de la región. Ecuador planea exportar 1.600 millones de dólares por concepto de minería en el 2021, de acuerdo a lo proyectado por el Ministerio de Energía. Esta actividad conlleva implícitos varios riesgos laborales de carácter físico, mecánico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, que deben ser controlados a través de una adecuada identificación de peligros, medición, evaluación, control y gestión de riesgos detectados. La higiene en el trabajo está dirigida al conocimiento, evaluación y control de estos factores en el lugar de trabajo que puedan causar enfermedades o lesiones. En este programa queremos dejar un mensaje muy claro a todos los involucrados en las actividades de exploración, extracción, comercialización y exportación minera. La salud y la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad para las empresas, proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables, que permitan condiciones dignas para ejercer sus labores. Bienvenidos a nuestro programa Seguridad y Salud para Todos de Upstec TV. La contaminación acústica tiene efectos muy perjudiciales tanto en el oído como en otras partes de tu cuerpo. Además, nos afecta psicológicamente a varios niveles, pero no es lo único. Un intercambio de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que la que el organismo puede soportar. Ejemplo, agentes químicos presentes en el ambiente en forma de polvos, gases, vapores, rocíos, nieblas y humos, así como la presencia de organismos o sustancias derivadas de un organismo vivo, que plantea que una amenaza a la salud humana, una contaminación de tipo biológica, por ejemplo. Sin su identificación, evaluación, medición y control, pueden afectar dicho trabajador. Y esto puede derivar finalmente en una enfermedad profesional. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Buenas tardes, bienvenidos a Upstec TV. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante dentro de la seguridad y salud en el trabajo, que es la higiene industrial. Hola Karen, bienvenidos todos. Cuéntanos, ¿en qué consiste la higiene industrial y cuáles son sus ámbitos de aplicación? La higiene industrial es una disciplina preventiva que estudia las condiciones del ambiente de trabajo para evitar la aparición de enfermedades profesionales. Para entrar más en contexto, la higiene industrial estudia, valora y actúa sobre las condiciones laborales, factores ambientales, por ejemplo, tipo físico, radiaciones de ruido, químico, gases, polvos y biológico, virus, hongos y bacterias, para evitar que se produzcan daños en la salud de aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a estos agentes. Carla, es importante también mencionar cuáles son los objetivos que persigue esta disciplina. Uno de ellos es la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Además, una buena higiene industrial también redundará en una mayor eficiencia. Por eso, tenerla siempre presente es algo que beneficia tanto a los empleadores como a los trabajadores. Carla, esta es una de las ramas más importantes de la seguridad y salud ocupacional, pero ¿desde hace cuánto tiempo se ejerce? Aunque a la higiene industrial no se le haya prestado la atención necesaria ante el siglo XX, la revolución industrial había puesto de manifiesto su necesidad debido a las elevadas cifras de accidentes de trabajo y enfermedades de tipo laboral. ¡Qué interesante! Es decir, la higiene industrial es una disciplina que ha innovado mucho con el tiempo. Karen, al principio nos mencionaste que existían varios ámbitos de aplicación. Cuéntanos más sobre esto. Claro que sí, Carla. Tenemos la higiene analítica, que se basa en la investigación y análisis cualitativo y cuantitativo de los contaminantes presentes en el ambiente laboral. En segundo lugar, tenemos la higiene de campo. Esta se encarga de estudiar las condiciones de trabajo
identificando y evaluando los riesgos detectados al realizar la evaluación de riesgos laborales. Y finalmente tenemos la higiene operativa, que estudia los aspectos relacionados con las acciones correctoras y preventivas que se aplican para mitigar los riesgos en los diferentes puestos. Muchas gracias por la información, Karen. Creo que es muy importante mencionar también cuáles son los pasos para realizar una medición. Carla, por favor, coméntanos. Claro que sí, Karen. Son 4 las fases que debemos aplicar para una correcta gestión de la higiene industrial. Y son las siguientes. 1. Identificar las condiciones de trabajo, que pueden ser perjudiciales para el trabajador, pudiendo causarle un daño a su salud y su bienestar. 2. Medir los niveles de contaminante en el entorno laboral y evaluar los resultados obtenidos y las mediciones realizadas comparando los resultados con los niveles que se consideren aceptables, es decir, que no suponen un riesgo o peligro para la salud de los trabajadores. Número 3. Controlar las condiciones no higiénicas para eliminar las causas del riesgo y reducir las concentraciones de contaminantes a valores que no impliquen riesgo para el empleado. Este control tiene que ser periódico, ya que se pueden presentar nuevos contaminantes o bien aumentar las concentraciones de los existentes. Y número 4, aplicar las medidas correctivas necesarias. Este punto es muy importante para intentar eliminar los factores del riesgo. Carla, muchas gracias por la información, pero parece que se nos está acabando el tiempo. Así que no olvidemos que es imprescindible que los trabajadores de la organización conozcan con claridad las responsabilidades y las funciones de su puesto, así como las medidas de seguridad laboral asociadas para garantizar un correcto funcionamiento de las medidas preventivas. Para más información pueden seguirnos en nuestras páginas Facebook, Twitter y LinkedIn. Gracias por su atención. Nos veremos. Hasta la próxima. Comenzamos con el espacio de Hablemos de seguridad y salud para todos. Buenas noches, bienvenidos a su sección de noticias. Esta noche compartimos con Orlando, un profesional en el campo de la navegación marítima. El 4 de agosto de este año, la provincia de Orellana se vistió de luto. Varios trabajadores de una empresa murieron en el río Napo por un naufragio de embarcación. Estimado Orlando, una embarcación como estas, antes de hacer un servicio, ¿debe ser inspeccionado por alguien? Bienvenido, cuéntanos. Buenas noches. Sí, este lamentable accidente deja muchas lecciones que aprender. En el ámbito marítimo y fluvial, en este caso fluvial, es muy regulada la actividad. Estas embarcaciones tienen que ser inspeccionadas periódicamente para verificar el cumplimiento de varias actividades que se realizan en la misma. Una de ellas es el cumplimiento de su mantenimiento preventivo para que todas las cosas y condiciones de la embarcación estén en óptimas condiciones antes de zarpar, en este caso de salir a navegar en el río. Y estas son reguladas por la autoridad marítima local, por medio de la Capitanía de Francisco de Orellana, que periódicamente revisa el cumplimiento de estas. Y también revisa ciertas certificaciones que debe cumplir la embarcación, como es la calificación del patrón y del timonel en este caso. Entonces es una actividad que antes de hacerse a la mar, también tiene que tener un permiso de zarpe, en el cual se verifica y se certifica el cumplimiento de todo lo anterior que he dicho. ¿Cuáles crees que son las posibles causas que podrían haber ocasionado este accidente? Las posibles causas son varias y se van a determinar cuando se haga la investigación del accidente. Yo voy a nombrar en términos generales varias causales que han sido origen de accidentes y están en las estadísticas de accidentes que durante la historia se han ido registrando. Uno de ellos son falla mecánica. Puede haber una falla mecánica. Puede ser producto de una falta de mantenimiento, de repuestos. Eso habría que investigarlo. Puede ser otro causal la falta de experiencia del timonel y del patrón de la lancha, que no tuvieron la suficiente experiencia para navegar en un río. No es lo mismo navegar en un río que navegar en el mar. Son dos condiciones muy diferentes.
Otro de los causales que se puede determinar es exceder la capacidad de la lancha. Toda embarcación tiene una capacidad máxima y esa nunca se debe exceder. Otro de los causales que pueden haber ocasionado son las condiciones climáticas. En un río, las condiciones climáticas se evalúan de diferente forma que en el mar. En un río hay vientos y por el movimiento que el río no es, digámoslo, una línea continua, sino tiene sinuosidades, el viento puede ocasionar que la embarcación sea más difícil de controlarla, sobre todo cuando va por los rápidos. Puede haber ocasionado el accidente es la embarcación, los ríos siempre acarrean material orgánico. Muchas veces los ríos acarrean troncos, ramas. Los troncos, ramas pueden golpear a la hélice, pueden golpear al casco, ocasionando una avería o muchas veces una fisura al casco, lo que puede haber ocasionado una vía de agua y eso ocasionar el naufragio de la embarcación. Estos son, en términos generales, varios de los causales que podrían haber ocasionado el accidente. Eso, como te decía, lo determina la investigación. Muchísimas gracias, Orlando. Me queda la duda, después de este accidente, ¿quién es el que debería actuar de forma inmediata? De acuerdo a este año, el 14 de junio del 2021, salió en el registro oficial 472 la ley de navegación, en la cual esta ley de navegación ya determina quién es la autoridad marítima y fluvial para actuar en estos casos. En este caso es la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, que es la DIRNEA. Esta institución es la que controla, regula la actividad, no solo marítima, sino fluvial. Y ellos en esta misma ley orgánica de navegación son los encargados de la búsqueda y rescate en caso de un accidente o siniestro marítimo. Y también son los encargados de hacer la investigación. Orlando, ¿se podría considerar a este suceso como un accidente de trabajo? ¿Qué opinas? Sería muy prematuro determinar un accidente de trabajo porque las condiciones en que se desempeña o se desenvuelve una actividad marítima o fluvial es un escenario muy diferente a lo que es una actividad de una fábrica en tierra, digámoslo así. La actividad marítima o fluvial, la industria está en el agua. Entonces, al estar en el agua, hay muchos factores externos que pueden haber afectado al accidente. Yo había nombrado algunas de las condiciones climáticas, había nombrado un tronco, que son cosas externas que están fuera del control, tanto del que está en la embarcación como de quien regula. Entonces, es muy prematuro este momento decir es un accidente laboral. Habría que investigarlo y determinar los causales para así decir es o no es un accidente laboral. Orlando, muchísimas gracias. Es necesario tu participación una vez más dentro de nuestro canal. Debemos ampliar este tema. Hay mucha tela que cortar. Esperemos también los resultados de la investigación de este accidente para poder conversar sobre ellos. Te hacemos la invitación, por favor, a ser parte una vez más de Abstec TV. Muchísimas gracias por esta noche y esperamos volverte a ver. Muchas gracias, Orlando. Ok, muchas gracias a ustedes y estaremos esperando el resultado de la investigación para poder aportar en algo a la seguridad y salud ocupacional, que lo que busca es preservar la vida, en este caso la vida humana, en los ríos o en el mar. Gracias. Abstec TV presenta Ecuatorianos y la vacuna contra el COVID-19. ¿Y tú? ¿Ya te vacunaste? Sí, con la primera dosis. ¿Cuál vacuna recibió? Sinovac. Sí, efectivamente, yo me vacuné, gracias a Dios. Ya tengo las 2 vacunas. Me vacunaron con la Pfizer. Sí, efectivamente, me vacuné con la vacuna AstraZeneca. ¿Y tú? ¿Cómo crees que funcionan las vacunas? Bueno, las vacunas, para mi conocimiento, generan anticuerpos y nos evitan a ser hospitalizados o lo peor, estar en las unidades de cuidados intensivos. Te puedes contagiar, pero el contagio es leve, según conozco y a mi parecer. ¿Y tú? ¿Crees que es importante vacunarse? Yo creo que es muy importante las vacunas, ya que genera inmunidad
y con eso estamos protegiendo a nuestros seres queridos, sobre todo a las personas que más queremos, como son nuestros padres, que son los que más riesgo tienen de contraer la enfermedad y morir. Sí, por supuesto, es muy importante que las personas se vacunen para poder estar más a salvo. ¿Y tú? ¿Qué síntomas presentaste? Me presenté fiebre, dolor del cuerpo, cansancio, fiebre elevada en la noche más que nada, escalofríos. Fueron unos síntomas muy fuertes en mi caso. Bueno, síntomas ninguno, solamente el dolor en el brazo, que fue el día de la vacuna en la noche, pues, pero al siguiente día ya todo normal. Yo no presenté ningún síntoma con la vacuna. El día de la vacuna tuve mucho sueño, es así, y a los 3 días ya tuve vómito, temperatura, dolor de cabeza, mareo. ¿Y a ti? ¿Cuánto tiempo te duró los síntomas? Aproximadamente 3 días duraron los síntomas. Más o menos unos 2 días estuve así. ¿Y tú? ¿Cómo actuaste frente a los síntomas? Me tomé paracetamol que me mandó el doctor de la empresa y me bañé y abundante líquido para el tema de la deshidratación por el tema de la temperatura alta. ¿Y tú? ¿Te sientes seguro con la vacuna? La verdad que sí me sentí seguro, pues al principio no sentí síntomas, pero sí me sentí seguro en el tema de la vacunación. Por supuesto que sí, a pesar de que a mí ya me dio el COVID, yo tenía la necesidad de ser vacunado porque tenía miedo de volver a contagiarme y peor aún a mi edad a lo mejor tener algún problema fatal. Me sentí seguro cuando ya recibí la primera dosis y ahora con las 2 dosis pues estoy más tranquilo. No es que ya estoy relajado, pero igual me cuido ante las variantes y los problemas que se ven en el día a día. Sí, fue un alivio. La verdad, psicológicamente igual te sientes ese alivio de que estás más seguro, más a salvo. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Comenzamos con el espacio de la entrevista. Continuamos en este momento con nuestro espacio de entrevistas con un entrevistado de lujo. Vamos a conocerlo. Él es el ingeniero Byron Andrade Aro, ingeniero en minas, titulado de la Universidad Central del Ecuador, a la vez titulado de la maestría en Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad Internacional de La Rioja, España, diplomado en Geotecnia Superficial y Subterránea, diplomado en Diseño y Planificación de Minas, más de 18 años de experiencia en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, durante los ámbitos de construcción de obra, de infraestructura de túneles, galerías, cámaras mineras, hidroeléctricas, trasvases y construcción del Metro de Quito, asesoramiento y capacitación en el sector minero. Nuestro entrevistado. ¿Cómo estás, Byron? Que tengas una buena tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carla. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de esta invitación, pues, y estoy a la orden para la entrevista. Para entrar más en contexto, la higiene industrial estudia, valora y actúa sobre las condiciones laborales, factores ambientales físicos, por ejemplo, radiaciones o ruido, químicos, por ejemplo, gases o polvos, biológico, por ejemplo, virus, hongos, bacterias, y para evitar que se produzcan daños en la salud de aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a estos agentes, se aplica la higiene industrial. Tenemos 4 fases para realizar una correcta gestión de la higiene industrial y son las siguientes. 1. Identificar las condiciones de trabajo que puedan ser perjudiciales para el trabajador, pudiendo causarle un daño a su salud y su bienestar. 2. Medir los niveles de contaminantes en el entorno laboral y evaluar los resultados obtenidos de las mediciones realizadas, comparando los resultados con los niveles que se consideran aceptables, es decir, que no suponen un riesgo o peligro para la salud de los trabajadores. 3. Controlar las condiciones no higiénicas,
para eliminar las causas del riesgo y reducir las concentraciones de contaminantes a valores que no impliquen riesgo para el empleado. Este control tiene que ser periódico, ya que se pueden presentar nuevos contaminantes o bien aumentar las concentraciones de los existentes. Y 4, aplicar las medidas correctivas necesarias para intentar eliminar los factores de riesgo. Listo, Byron. Iniciemos entonces la entrevista poniendo en contexto, ¿no es cierto?, para nuestra audiencia. ¿Cómo está el sector minero frente a la seguridad y salud? ¿Cuánto ha caminado en el campo preventivo? ¿Cuáles son los retos que tiene el sector y sobre todo la problemática? Coméntanos, por favor. Es uno de los sectores estratégicos importantes de nuestro país. Bueno, primero hay que mencionar que la minería no es nueva en el país. Hay distritos mineros como por ejemplo el de Sarume y Portobelo que se viene explotando desde 1890, ¿no? Entonces, la minería no es nueva en nuestro sector. Lo que sí es nuevo es la proyección de la minería a gran escala, ¿no? En este momento en el Ecuador, pues tenemos 2 proyectos que ya están a gran escala. El uno es Fruta del Norte y el otro es Mirador. Sin embargo, hay alrededor de 25 proyectos más, ¿no?, que están en carpeta y que están próximos a terminar sus estudios de factibilidad, ¿no? Ahora, con respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos una nueva legislación, ¿no? Fue expedido en noviembre del año pasado el nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero. No es perfecto, pero sí se han incluido una serie de mejoras, ¿no? Eso por una parte desde el punto de vista legal, que es obviamente de carácter de obligatorio cumplimiento. Ya desde la parte de ejecución, ¿sí? Desde mi punto de vista, lo que tenemos que reforzar es un poco la calidad de los técnicos que están llevando a cabo la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque como en toda industria, lo que los profesionales necesitan conocer es realmente el proceso. Entonces, la parte minera no es una actividad que la encuentras tú en todas partes de todas las ciudades, ¿no? Son en ciertos sectores. Las minas están donde están y no necesariamente donde los políticos quieren que estén. Entonces desde ese punto de vista, los técnicos necesitan conocer los procesos para poder realizar la gestión justamente de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y por otro lado, los organismos de control también necesitan de contar justamente con profesionales que puedan acompañar y que puedan realizar las inspecciones frecuentes justamente de las actividades mineras, tanto superficiales como subterráneas, en plantas de beneficio, etcétera. Y entender también que la minería tiene varias fases, ¿no? Partimos por la parte de prospección, que es la búsqueda de los yacimientos minerales, la exploración, que es básicamente la definición del cuerpo mineral, tanto en su forma, en su tamaño y en su calidad, en el contenido de mineral que tiene, para luego pasar a la etapa de desarrollo, a la parte de explotación, y una vez que tú ya estás explotando minerales, pues entras a la fase de procesamiento, ¿no es cierto? Y concluye pues con el cierre de mina, propiamente dicho. Entonces, en este contexto, considero yo que hay mucho camino por recorrer. Hay empresas que ya se han tomado muy en serio la parte de seguridad y salud en el trabajo, no solo desde el punto de vista legal, sino que como todos sabemos, cuando tú implementas un sistema de gestión, todo se transforma en productividad para la empresa. Entonces, eso es lo que te puedo comentar un poco con respecto al contexto de la minería y todo lo que se va a venir, ¿no? Perfecto, Byron. Hagamos un resumen ejecutivo de la nueva ley que tú nos acabas de indicar, que está corriendo, que se está aplicando para el sector minero. Saquemos unas pocas ideas para nuestra audiencia. ¿Qué es lo más importante que tú rescatas como experto de seguridad y salud de la nueva ley? Y tú también me hablaste de sistemas de gestión. ¿Es importante la aplicación de sistemas de gestión en el sector minero? ¿Cuáles son las alternativas? Te escucho, Byron.
Ya, a ver, con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que nos trae el nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero? Justamente nos define la cantidad de técnicos y el tipo de técnico que puede ser responsable por llevar a cabo el sistema de gestión en una empresa minera, ¿no? Esto es importante porque vuelvo e insisto, para tú poder llevar el sistema de gestión, para tú poder realizar la seguridad y salud en el trabajo, necesitas conocer el proceso. Y ahí no es que quiera echarle flores al sector minero, pero evidentemente nosotros tenemos una situación muy especial dentro del sector minero, y es que nosotros día a día estamos en contacto con la roca, ¿no? Para nosotros es roca, no es piedra. Y la roca necesita ser estabilizada, sea si nosotros realizamos una excavación subterránea, o sea, si nosotros realizamos una explotación superficial. El primer parámetro es determinar el estudio geomecánico del macizo rocoso, es decir, qué tan estable va a ser este macizo rocoso, porque inclusive el estudio geomecánico es uno de los criterios y parámetros que se utiliza para decidir cuál es el método de explotación que se va a utilizar. Entonces, si nosotros no realizamos este estudio geomecánico, podemos tener consecuencias graves. Y te digo por qué. Porque el objetivo del estudio geomecánico, en primer lugar, es salvaguardar la vida de los integrantes, de los trabajadores, ¿no? Y segundo, darle continuidad al negocio. Recordemos lo que pasó hace más o menos unos 10 años y medio, cuando se quedaron atrapados los 33 mineros en Chile. En Chile. Entonces, sí. Cuando no se realiza este estudio geomecánico, pues tenemos como consecuencia caída de rocas, especialmente en minería subterránea. Estamos hablando que los accidentes por caída de roca están entre el 30 y el 40%. Entonces, es importantísimo que el técnico de seguridad tenga una relación directa con las ciencias de la tierra, minería, geotecnia, geología, para poder entender esta parte del proceso y poder realizar la evaluación, ¿no?, de riesgos justamente por caída de rocas. Es decir, yo no puedo utilizar una metodología de evaluación de riesgos tradicional, binario simplificado, William Fine o la NTP 330. Necesito realizar un estudio geomecánico para poder indicar, ¿no es cierto?, al personal de producción: miren, este es el tipo de roca que estamos atravesando y por lo tanto estos son los controles y este es el tipo de sostenimiento que nosotros vamos a realizar. Entonces, esa parte es fundamental, es fundamental. Perfecto. Rescatemos técnicos especializados, técnicos de prevención de riesgos laborales y que tengan expertise en el sector. Muy de acuerdo contigo. Vamos caminando un poco más hacia la higiene industrial. ¿Qué hace esta? Estudia, valora y actúa sobre las condiciones laborales, sobre todo factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, para evitar que se produzcan daños a la salud de aquellos trabajadores que pues están expuestos. Mi querido Byron, riesgos presentes inherentes en la actividad laboral de este sector estratégico. Háblanos un poco de cifras o de escenarios específicos. A ver, en cuanto a cifras, realmente es un poquito complicado porque aquí en el Ecuador hay un subregistro, ¿no es cierto?, con respecto al reporte de accidentes, ¿no? Y el sector minero no es ajeno a ese subregistro, e inclusive se complica o se incrementa un poco más de este subregistro porque evidentemente las minas no están en la ciudad. Para tú llegar a una mina muchas veces tienes que trasladarte horas y obviamente pues eso dificulta, ¿no es cierto?, dificulta que los organismos de control puedan llegar para realizar justamente la verificación de los accidentes que se puedan presentar. Ahora, desde el punto de vista de higiene, en la minería, una de las actividades que nos generan gases es justamente la utilización de explosivos para poder reducir el tamaño de la roca, ¿no es cierto? Entonces, tanto en minería superficial como en minería subterránea, nosotros utilizamos explosivos para poder avanzar y poder hacer la explotación del mineral. Entonces, cuando tú utilizas explosivo,
hay un cambio violento de estado físico a gas del explosivo, ¿no? Cuando se produce la detonación, y este cambio de estado físico genera gran volumen de gases y gran presión, generando dos efectos. El primer efecto, que es un efecto de impacto, que es el que tritura la roca, y el segundo, un efecto de empuje, que es el que traslada o lleva la roca ya triturada hacia adelante. Luego de que se ha producido la rotura, el quiebre de la roca, pues estos gases comienzan a circular por la mina. Entonces, estos gases son gases que tienen básicamente monóxido de carbono, que tienen H2S, SO2, óxidos nitrosos, ¿no? Y todos estos gases necesitan tiempo y necesitan que haya una ventilación para poder diluir y disminuir la concentración de gases. Entonces, en muchas minas, pues lamentablemente no se utiliza la jerarquía de control de riesgos y todo lo están centrando en la utilización del equipo de protección individual. Entonces, en algunas minas, pues dotan al trabajador de mascarillas, de respiradores con sus respectivos filtros y piensan que con eso ya el trabajador puede ingresar, cuando eso en realidad es del último de los recursos. Lo correcto es ventilar y segundo, medir el nivel de concentración de estos gases. Entonces, han ocurrido varios accidentes, inclusive accidentes fatales, justamente por la exposición a estos gases, donde los trabajadores ingresan, los niveles de concentración son altos, se terminan desmayando, muriendo. Llega otro trabajador a tratar de hacer el rescate y pasa exactamente lo mismo, porque primero no han verificado las condiciones ambientales de la mina, ¿no? Esto especialmente en minería subterránea. Y luego, pues, existe otra serie de compuestos químicos, por ejemplo, justamente para hacer el sostenimiento de roca en túneles y galerías, una de las técnicas es utilizar hormigón proyectado. Entonces tú utilizas cemento, utilizas acelerantes para el fraguado del hormigón, etcétera, etcétera. Y cada uno de estas sustancias químicas, pues, como todos sabemos, necesitan ser conocidos, necesitas tener las hojas MSDS para saber cuáles son las propiedades. Así es. Entonces, eso en cuanto a la parte química. Y en la parte de planta, pues obviamente hay el manejo también de otros componentes, de cianuro, de ácido clorhídrico, que hacen parte del proceso de concentración de los minerales, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes tener tanto el contacto directo, lo que te podría provocar cierto tipo de quemaduras, como pues obviamente la inhalación de los gases, recordando que la principal vía de ingreso de los agentes químicos al organismo es justamente la inhalación, ¿no? Perfecto, excelente. Como tú dices, hay una alta exposición hacia agentes, en este caso químicos, también se entiende biológicos, se atiende también físicos. Vamos caminando un poco más. Tú hablaste de jerarquía de controles, de actividades, incluso de planificación. Veamos y planteemos para nuestra audiencia medidas, ¿no es cierto? Las 4 fases para una correcta gestión de higiene industrial nacen desde la identificación de condiciones de seguridad que tú mencionaste, la medición de niveles de contaminantes en el entorno laboral y evaluar los resultados obtenidos, obviamente, con las mediciones realizadas comparadas. De esta manera, determinar, pues, este tipo de medición. Y adicionalmente, como tú decías, no solo una sola vez, sino continuamente por cambios que se puedan dar. Controlar las condiciones no higiénicas, es decir, para eliminar causas del riesgo y reducir las concentraciones, acojo tus palabras, de los contaminantes a valores suficientemente bajos que no impliquen riesgo a la salud. Ahí viene mi pregunta, Byron. ¿Cuáles son las medidas? Hablemos un poco más ya del carácter preventivo, ¿no es cierto? Sabemos que es una actividad de alto riesgo, como tú decías, se requiere profesionales, es importante la higiene industrial en medición, entre otras actividades. Coméntanos para nuestra audiencia, ¿cuáles son esas medidas, controles, dentro de esta jerarquía que tú hablaste, que tú recomendarías y que tú aplicas en tu actividad en el sector minero? Bueno, partiendo de la jerarquía de controles, pues nos indica que la primera etapa es tratar de eliminar el peligro.
Eliminar, así es. Eliminar el peligro. La segunda, sustituir. Así Por es. ejemplo, en el caso de la Así utilización de químicos, esto es como más aplicable, ¿no es cierto? De repente yo tengo utilizo una sustancia química que me genera un tipo de gas tóxico, a lo mejor lo puedo reemplazar por otra sustancia química, pero que no me genere este tipo de gases. Entonces yo procedo a la sustitución, ¿no es cierto? Es decir, cambio una sustancia química por otra que me genere un riesgo que yo consiga controlar, que yo consiga administrar. Luego, si yo no consigo eliminar ni sustituir, voy a los controles de ingeniería. Aquí los controles de ingeniería, pues, básicamente los dividiría yo en dos grupos, ¿no? La una que es la colocación de barreras para impedir que la persona se exponga a este peligro y se genere el riesgo, o la segunda es el rediseño del puesto de trabajo. Entonces, justamente haciendo la analogía o poniendo como ejemplo la parte de la utilización de explosivos, yo no puedo eliminar los gases, sí podría cambiar cierto tipo de explosivos para que me generen menos gases tóxicos, eso sí se puede hacer, pero a la final no consigo eliminarlo y tampoco me puedo exponer esos gases. Entonces, lo que necesito yo es un control de ingeniería y aquí básicamente es establecer un sistema de ventilación que puede ser de impelente y o de extracción, es decir, puedo ir combinando los dos sistemas o escoger uno de ellos, ¿no? Indicar también que por norma de seguridad, si la memoria no me falla, en el artículo número 44, te indica que toda mina debe tener por lo menos 2 accesos a superficie, ¿no? Porque recordemos justamente lo que pasó con los mineros en Chile, colapsó la vía de ingreso y ellos no tuvieron por dónde salir, ¿no es cierto? Entonces, eso es también control de ingeniería, y ese control de ingeniería, además de la situación que me puede generar al tener una alternativa de salida a superficie, pues también me ayuda a la ventilación, porque al tener tú 2 accesos, vas a generar diferencia de presión, y al generar diferencia de presión va a haber una mayor circulación de aire, ¿no? A veces el aire puede ingresar por una galería y salir por otra, o viceversa, pero lo que tú generas es justamente ese flujo y se pueden evacuar mejor los gases. Luego ya vamos a los controles administrativos, que básicamente sería cambiar la forma como trabajan las personas a través de justamente capacitación, entrenamiento, la elaboración de procedimientos, realizar inspecciones, la señalización, y finalmente nos vamos al último control de riesgo, que es dotar o proteger al trabajador con equipo de protección individual. Siendo que la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería son los llamados controles duros, ¿no? Y el control administrativo y la dotación de equipo de protección individual son los controles blandos. ¿Por qué se los considera controles blandos? Porque más allá de que sea obligatorio, dependen de la actitud y del comportamiento del trabajador en que sigan o no un procedimiento, en que utilicen o no un equipo de protección individual. Excelente. Como tú dices, hay varias medidas, hay una aplicación técnica de las mismas y una jerarquía específica para ser aplicada, valga la redundancia, dentro de nuestra aplicación y nuestra actividad laboral. Ok, vamos más allá. Dentro de la higiene laboral existen ámbitos de aplicación. Esto es sumamente importante. Tenemos la higiene analítica, se basa en la investigación, el análisis cuantitativo, cualitativo de contaminantes presentes en el ambiente laboral. Tenemos la higiene de campo, que se encarga del estudio de las condiciones de trabajo, identificación, evaluación, de riesgos detectados, etc. Y tenemos la higiene operativa, que estudia los aspectos relacionados a las acciones correctivas y preventivas para mitigar justamente los riesgos inherentes. A tu opinión como experto, ¿cuál de estos criterios de ámbito tiene mayor relevancia? Se entiende que se aplican todos. ¿Qué sugerencias y recomendaciones puedes dar tú a todas las empresas que están en este momento viéndonos, a los técnicos que justamente como tú trabajan en el sector, y no solo en este sector, sino en otros sectores, y cómo mejorar las gestiones de seguridad y salud en el trabajo? A ver, yo creo que como tú lo mencionaste, Carla, las 3 etapas son importantes, ¿no? Pero evidentemente, si yo no tengo una identificación de los peligros
y una evaluación de los riesgos que me generan estos peligros, pues difícilmente voy a poder establecer controles y monitoreo de estos riesgos. Entonces yo creo que hay que partir justamente por ahí. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud, pues obviamente estamos hablando de la planificación. Dentro de la planificación está justamente la identificación de peligros, de evaluación de riesgos y ojo, nuevamente ahí es importantísimo el criterio y el conocimiento del técnico para que esa evaluación de riesgos sea realizada con metodologías aplicables y reconocidas, porque lamentablemente hay varias personas que lamentablemente utilizan las metodologías de evaluación de riesgos de seguridad para hacer evaluación de riesgos de higiene, de ergonomía, de riesgos psicosociales, utilizando aquellas que son para seguridad. Entonces es muy importante que el técnico conozca justamente cuáles son los agentes químicos a los que están expuestos, cuáles son los agentes físicos, cómo van a medir el ruido. ¿Con qué van a medir el ruido? Porque no se trata solo de aprender a manejar un equipo específico, sino de primero, este equipo específico, ¿lo estoy utilizando de manera adecuada? Segundo, la medición, ¿qué es lo que me está indicando? ¿Con qué normativa la voy a comparar? ¿Cuáles son los parámetros para esa comparación? Entonces, y luego, obviamente, vendrá la parte del control, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas? Regresamos nuevamente a la jerarquía de controles. Y finalmente, algo muy importante, la verificación y el acompañamiento. Porque una vez que nosotros hemos establecido un control, nosotros tenemos que ver la efectividad de este control. Y tal vez ese es uno de los principales problemas. Porque a veces llegamos solo hasta decir, no, vamos a utilizar esto, pero ¿y realmente esa medida es efectiva? Los mineros dejaron de exponerse al gas. ¿Se me siguen desmayando? ¿No se me siguen desmayando? ¿Se me siguen muriendo? ¿No se me siguen muriendo? ¿No es cierto? ¿Están teniendo contacto con sustancias químicas? ¿Están sufriendo quemaduras? Bueno, ¿cuáles son los controles? ¿No? Entonces, justamente yo me iría justamente tal vez por la primera parte, ¿no? En la planificación, la identificación de peligros, de evaluación de riesgos, luego establecer las medidas de control y tercero, muy importante, la verificación y el monitoreo de que esas medidas implementadas realmente están funcionando. Como tú lo dijiste, ¿no? La higiene industrial per se y su aplicación tiene 4 fases. Una identificación, una medición, pero concuerdo contigo, la gente no hace el control de las condiciones no higiénicas, ¿no es cierto? Y tampoco la aplicación de las medidas sugeridas. Esa parte es sumamente importante, porque si no, una medición se quedaría simplemente en evaluaciones, simplemente en cifras, simplemente en tener resultados y no realmente la aplicación hacia la prevención y evidentemente evitar enfermedades de tipo ocupacional. Vamos más allá, Byron. ¿Hay innovaciones en el sector? Esta pregunta estaba pensándola ayer y yo quería hacerte. ¿Qué innovaciones, gamificación, qué nuevas cosas en el carácter de capacitación, en el carácter de certificación, o qué cosas tú crees que han ido evolucionando y que son positivas para el sector? Háblanos de innovación, háblanos de tecnología. ¿Qué podemos presentar a... Bueno, realmente en el sector minero no es ajeno justamente a la innovación tecnológica, ¿no? Hoy en día tenemos nosotros muchas alternativas para controlar los riesgos, ¿no? Mira, por ejemplo, cosas tan interesantes como los propios sistemas de ventilación. Antes se colocaban unos ventiladores en el portal de las minas que generaban un ruido, pero enorme. Ahora son prácticamente turbinas, son insonorizadas, entonces cada vez se están reduciendo los riesgos. Tenemos, por ejemplo, la operación de equipos pesados móviles, justamente por este fenómeno de caída de rocas o de estallido de rocas que se genera a grandes profundidades. Tú ya puedes operar los equipos vía telecomando, a control remoto, desde una cabina afuera en superficie. Entonces, esa parte tecnológica ha ido evolucionando también con la minería. Y en la parte de formación, en la parte de capacitación, pues bueno, por lo menos en el nuevo reglamento
y ya se colocó un artículo, el artículo 22, donde para el manejo de los explosivos, las personas deben tener un curso aprobatorio con el aval de la EXETEC, hoy Ministerio de Trabajo, o de una institución un instituto de educación superior. Entonces, al estar hablando de que debe ser un curso avalado por la CETEC o de un instituto de educación superior, estamos hablando que ya se considera una carga horaria mínima de 8 horas, solo para hablar de los temas de seguridad en el manejo de explosivos, ¿ya? Entonces, por lo menos esa parte también se ha ido reforzando. Obviamente, todos los reglamentos de seguridad que tenemos acá en el Ecuador y en el caso minero, pues no es la excepción, habla de la responsabilidad y de la obligación que tiene el concesionario de dar formación y capacitación a sus trabajadores, ¿no? Entonces, esto se ha ido mejorando. Obviamente la tecnología va tomando forma y va tomando peso. Tú ya no expones a los trabajadores, por ejemplo, a hacer una práctica de extintores cuando tú ya puedes utilizar realidad virtual, puedes utilizar realidad aumentada, puedes utilizar los famosos videos 360 de tu propia planta, indicando y haciendo evaluación ahí mismo. Es decir, lo transformas el entrenamiento en una actividad lúdica donde tú vas evaluando el conocimiento del trabajador y donde él no percibe que está siendo evaluado y que lo ve más bien como una serie de juegos porque va ganando puntajes, va ganando insignias, va apareciendo en un tablero a manera de una competencia. Entonces, la parte de gamificación es muy importante, pero claro, obviamente hay que saber llevarla hasta el final para que los resultados pues se puedan ver. Y hablando justamente de la realidad virtual, pues también tú consigues con eso reducir el tiempo de entrenamiento, porque muchas veces una inducción, o por ejemplo, este mismo curso de seguridad en el manejo de explosivos que debe tener como mínimo 8 horas, significa que tú vas a tener a la persona 8 horas sentada, 8 horas que tienen que ser pagadas, y con la realidad virtual tú la puedes reducir a prácticamente 30 o 45 minutos y con una efectividad en el aprendizaje de por lo menos del 90%. Entonces, la tecnología, pues también está llegando a la parte de capacitación y como te digo, en términos de minería, pues ya se tienen cascos inteligentes, ¿no es cierto?, con unidades de GPS para saber la ubicación exacta de un trabajador minero dentro de una mina subterránea. Tienen sensores que miden la presencia de gases, no te dicen qué tipo de gas es, pero sí que hay presencia de gases y tú puedes tener un sistema de comunicación vía mensaje de texto a través del casco. Entonces, esto para rescate, pues obviamente disminuye los tiempos porque tú sabes exactamente dónde se encuentra la persona o si a la persona le pasó algo, porque tiene también sensores de movimiento. Entonces, la tecnología cada vez más al servicio de la seguridad y salud en el trabajo. Espectacular. Como tú dices, vamos caminando con innovaciones tecnológicas, pero a la vez haciendo nuestro trabajo, que es prevención, ¿no? Tener centros de trabajo seguros y saludables. Aquí tú hablaste también de certificaciones. Existe la certificación de prevención de riesgos laborales del sector de la construcción, existe la certificación de prevención de riesgos laborales a la parte de energía eléctrica, no te da las habilidades, capacidades o conocimientos para ejercer la gestión técnica de prevención de riesgos laborales, pero sí positivamente hace que el trabajador se sienta seguro y pueda generar recursos de trabajo seguro. En el sector minero, ¿hay aplicación de estas certificaciones de Byron? ¿Crees que es importante sacar una certificación específica al sector minero? Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Justamente ese es un poquito algunos de los problemas que se han generado, porque así es. Dentro justamente de la certificación de prevención de riesgos se incluyó a la parte minera. Pero la metodología para la evaluación, para poder certificar al trabajador, está orientado básicamente a la construcción. Entonces, y ese es un error también que ha cometido, bueno, que de todas maneras es una consecuencia de... Porque si las preguntas están orientadas al sector de la construcción, obviamente la capacitación para los mineros, entre comillas, se ve forzada a estar en el sector. Que cumpla esos parámetros, ¿no es cierto?
Exacto. Sin embargo, ya se están dando algunos pasos para tener una certificación de competencias específica para el área minera. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos a escasos mes o mes y medio de que ya se obtenga esa certificación que va a ser específica para el campo minero y que a su vez se la divide, ¿no? En lo que es minería subterránea, lo que es minería a cielo abierto y lo que es planta de procesamiento, porque no les voy a hacer preguntas o no tiene sentido hacer una evaluación de competencias haciendo preguntas de minería subterránea a alguien que pasa solo en una planta de procesamiento y viceversa, ¿no? Entonces ya se está, digamos, centralizando o individualizando cada actividad como debe ser para no generar problemas, ¿no? Y la parte, pues obviamente medular, que los trabajadores sepan reconocer actos, condiciones subestándar, que sepan cómo actuar frente a una situación de emergencia, que sepan cómo participar en la investigación de un accidente para que ellos mismos puedan encontrar las causas, ¿no es cierto? Y evitar la repetición, ¿no es cierto? Las mejores soluciones salen justamente del personal expuesto, en este caso de los trabajadores. Entonces, deben ser tomados en cuenta, además de que la ISO 45001 te indica la participación de los trabajadores. Así es, el involucramiento y participación. Así es uno de los requisitos. Entonces, un sistema de gestión bien implementado, pues obviamente va a tomar en cuenta a sus trabajadores, las sugerencias y los controles que ellos puedan realizar. Te agradezco, Byron. El tiempo en televisión es cortito. Nos toca ya finalizar. Ha sido una entrevista muy sustanciosa, con mucho contenido, muy importante y sobre todo muy directa en las cosas que hay que hacer en el sector. Finalicemos con un mensaje, ¿te parece, para nuestra audiencia? Una despedida y qué idea final quieres dejar a nuestra audiencia. Bueno, a ver, ¿cuál es el mensaje a todos los mineros y a todas las industrias en general? Inviertan en seguridad, inviertan en seguridad. La seguridad es una inversión. Cumplimos dos objetivos principales: salvaguardar la vida de las personas y darle continuidad al negocio. Nadie quiere que su negocio se vea afectado por una responsabilidad patronal. Entonces, estamos ahí para ayudar, estamos nosotros para justamente implementar el sistema de gestión, importantísimo implementar un sistema de gestión. Si es que es un sistema de gestión integrado, pues mucho mejor, pero estamos justamente para eso. Entonces, a todas las industrias, la seguridad y la salud en el trabajo es un valor y por lo tanto tiene que ser implementado. Ese sería mi mensaje final. Y pues al sector minero, pues todo mi respeto, todo mi cariño. Nosotros, como te decía previo a la entrevista, mi corazón es minero desde hace mucho tiempo, pues, y ahora justamente estoy aplicando esto acá en la actividad. Feliz. Byron, te agradecemos tu participación, tu tiempo y a nuestra audiencia, pues, por escucharte. No nos desconectemos, seguimos con nuestro programa Seguridad y Salud para Todos, aquí por Astep TV. Visintegra, consultoría y asesoría. En el mundo de los negocios, el conocimiento y la tecnología no esperan a nadie. Programas y profesionales dispuestos a asesorarte. O te capacitas y compites o te puedes caer. Cero excusas. Servicios empresarial, tecnológica, industrial y de seguridad y salud ocupacional. Alcanzar el éxito no es cuestión de suerte. Ven, trabajemos juntos. Desarrollar solución empresarial, tecnológica, industrial y de seguridad con nuestros sistemas. Tu empresa puede ser grande. No dejes de creer. Ahora es el momento de ganar más. Y continuamos con la sección internacional de Astep TV. Liberar al mundo del trabajo, de la violencia y el acoso laboral es la nueva apuesta que la Organización Internacional del Trabajo ha lanzado a través de una campaña que permite la ratificación y la aplicación del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el lugar del trabajo. Es muy importante para nosotros desde Astep TV reconocer que este Convenio 190, suscrito por la OIT, tiene como objeto el poner el fin de todas las formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género. Además, se centra en restablecer una serie de elementos muy valiosos como lo son la dignidad
y el respeto para todos. Un tema muy importante que se ha venido trabajando no solamente desde la pandemia, sino desde un tiempo muy importante en el Ecuador y en toda Latinoamérica. Por eso es importante que conozcamos un poco sobre este convenio 190. Tiene unos principios fundamentales. El primero de ellos, respetar y promover a través del disfrute del derecho que tienen todas las personas en el mundo del trabajo a estar en un ambiente libre de violencia y de acoso. Sumado a esto, encontramos la invitación a tener un enfoque que sea inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Asimismo, nos invita a reconocer las funciones y las atribuciones de diferentes áreas que se integran no solamente desde el ámbito privado o público, sino que integra a las naciones, importantísimo, a las funciones gubernamentales. De igual manera, nos invita a respetar y promover los principios fundamentales que se desarrollan en el mundo del trabajo, fomentando el trabajo decente, uno de los objetivos de desarrollo sostenible. De igual manera, nos permite establecer pautas que conduzcan a garantizar el derecho a la igualdad, tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, estos temas son muy importantes para nosotros dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Desde APSTEC TV invitamos a todos los saludistas a nivel latinoamericano a que conozcamos esta importante guía para poder hacer prevención del acoso en el ámbito laboral. Recuerden, convenio 190. Es muy importante que lo conozcamos, que lo incluyamos en nuestro sistema de gestión y que nos articulemos de esta forma a una campaña que es fundamental. Les ha hablado David Zareski desde Colombia para APSTEC TV. Un cordial saludo para todos. La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Trabajo tiene como misión gestionar, evaluar y controlar la implementación de sistemas de gestión de seguridad en los centros de trabajo de las empresas e instituciones públicas y privadas, a través de la emisión de normativas, guías técnicas e instrumentos que permitan la implementación de sistemas de gestión y el cumplimiento de normativa jurídica vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. En este sentido, la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos en el periodo de enero a julio del año 2021 ha realizado 587 inspecciones de seguridad y salud en el trabajo a empresas e instituciones públicas y privadas a nivel nacional, en las cuales se ha verificado el cumplimiento de normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo y las disposiciones emitidas por el COE nacional a fin de prevenir la propagación de la COVID-19 en los centros de trabajo. Así también, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con varias instituciones públicas y privadas, ha realizado 46 capacitaciones, en el cual se beneficiaron 48.941 ciudadanos en temas de relevancia de seguridad y salud en el trabajo, los mismos que pueden ser aplicados en la gestión de sus empresas. En el periodo enero a julio de 2021, se revisaron 6.207 reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo y 12.175 planes integrales de prevención de riesgos laborales a través del Sistema Único de Trabajo SUT. Finalmente, el Ministerio del Trabajo invita a la ciudadanía a participar del próximo webinar denominado Empresas, Centros y Puestos de Trabajo Saludables, mismo que se llevará a cabo el día martes 31 de agosto del 2021 a las 16 horas y se transmitirá a través del canal de YouTube del Ministerio del Trabajo. También se recuerda que la inscripción de participante en el SUT debe ser realizada previo al evento y que, para obtener el certificado de asistencia, se debe aprobar la evaluación de conocimiento adquirido. El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, se encuentra presta a brindar el asesoramiento necesario en lo relacionado a la seguridad y salud ocupacional, para lo cual dudas e inquietudes deberán ser enviadas al correo electrónico seguridadysalud@trabajo.gov.es.